Cuando Rosa subió a la montaña para morir de vergüenza, no sabía que un apache la estaba esperando para enseñarle a vivir con dignidad. El sol caía como plomo derretido sobre el pueblo de San Jerónimo, cuando Rosa Mendoza caminó por última vez por la plaza principal. Sus guaraches gastados arrastraban el polvo mientras las miradas la seguían como moscas sobre carne podrida. «Ahí va la que se quedó sin nada», susurró doña Carmen desde su puesto de frutas, sin molestarse en bajar la voz. Rosa apretó los puños. El medallón de su abuela colgaba pesado contra su pecho, único tesoro que le quedaba después de que los acreedores se llevaran todo. La casa de adobe donde nació, los muebles de madera que su padre había tallado con sus propias manos, hasta las gallinas del corral. «Mamá, ¿por qué la gente nos mira así?», preguntó Lupita, su hija de 8 años, tirando de su rebozo deshilachado. Rosa no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña que en los pueblos pequeños perder todo no es solo pobreza, sino vergüenza pública? ¿Que las deudas del marido que las abandonó ahora eran su cruz? En la cantina Los Remedios, don Aurelio alzó su cerveza y gritó con voz pastosa: «Rosa, ¿ya pensaste en mi propuesta? Mi esposa no tiene que saber nada». Las carcajadas masculinas la siguieron hasta la salida del pueblo. Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Lupita comenzó a llorar en silencio, esas lágrimas que los niños derraman cuando entienden que el mundo de los adultos es más cruel de lo que imaginaban. «No llores, mi cielo», murmuró Rosa, aunque ella misma tenía el corazón hecho pedazos. «Vamos a caminar un poco». Pero no era solo una caminata. Rosa sabía que no podía regresar, no después de lo que había escuchado esa mañana en el mercado. «Dicen que va a tener que empeñar hasta las naguas», había murmurado la esposa del tendero. O peor. «Ya sabes cómo son estas mujeres cuando se quedan solas». «Ay, qué pena me da la niña», había respondido otra. Crecer viendo a su madre así. Rosa había salido corriendo, pero las palabras la perseguían como perros rabiosos. Estas mujeres, como si fuera su culpa, como si hubiera elegido que Ernesto se fuera una madrugada con la muchacha del pueblo vecino, dejándolas con deudas que jamás podría pagar limpiando casas ajenas. El atardecer las encontró en las afueras de San Jerónimo, donde el pueblo se desdibujaba entre nopales y mezquites. Rosa se detuvo junto a la capilla abandonada de San Francisco, donde su abuela le había enseñado a rezar cuando era niña. «Mamá, tengo hambre», susurró Lupita. Rosa rebuscó en su morral. Una tortilla dura, un pedazo de queso seco. Lo partió con cuidado, dándole la porción más grande a su hija. «¿A dónde vamos a dormir?», preguntó la niña mientras masticaba despacio, haciendo durar cada bocado. Rosa miró hacia el horizonte. Las montañas se alzaban como gigantes silenciosos, prometiendo refugio o muerte. No lo sabía. Ya no sabía nada. «Donde Dios quiera, mi amor», murmuró tocando el medallón que colgaba de su cuello. «Donde Dios quiera», pero en el fondo de su corazón, Rosa sentía que Dios también las había abandonado. ¿Qué clase de Dios permite que una madre no tenga nada que dar de comer a su hija? ¿Qué clase de justicia divina deja que los hombres se vayan y las mujeres carguen solas con las consecuencias? La noche comenzaba a extender su manto negro cuando Rosa tomó la mano de Lupita y se adentraron en el monte. Detrás de ellas, las luces del pueblo parpadeaban como estrellas moribundas. Adelante, solo había oscuridad y el sonido de sus propios pasos sobre la tierra seca. No sabían que alguien las observaba desde las alturas, una silueta inmóvil como las rocas, pero con ojos que brillaban con una sabiduría antigua. El apache había visto partir a muchas mujeres rotas hacia las montañas. Pocas regresaban, ninguna regresaba igual. Rosa Mendoza no sería la excepción. 3 días después, Rosa y Lupita habían encontrado refugio en una cueva natural entre los riscos,
donde el viento nocturno silbaba canciones de desolación. Rosa había extendido su rebozo sobre las piedras para que Lupita pudiera dormir, pero el sueño la esquivaba como agua entre los dedos. Rosita, mijita, nunca olvides que una mujer vale por lo que lleva en el corazón, no en las manos, le había dicho la abuela Elena mientras enseñaba sus manos curtidas por años de trabajo. Este medallón no vale por la plata, sino por el amor que guardó mi madre, que guardé yo, y que guardarás tú. Pero ahora, con el estómago vacío y viendo a Lupita temblar de frío, esas palabras sonaban como el eco hueco de un pozo seco. Rosa salió de la cueva al amanecer. El valle se extendía bajo ella como un mar de tierra rojiza y cardos. A lo lejos, el humo de San Jerónimo subía perezoso al cielo. ¿Estarían hablando de ellas? ¿O ya las habrían olvidado, como se olvida el dolor de una espina cuando se saca? «Mamá». La voz de Lupita era un hilo quebrado. «Me duele la panza». Rosa regresó corriendo. Su hija tenía los labios resecos y los ojos vidriosos. La fiebre. En las montañas, sin medicinas, la fiebre era una sentencia de muerte para los niños. «No, mi cielo, no», murmuró Rosa abrazándola. «No me puedes dejar sola». Por primera vez en días, Rosa lloró. No las lágrimas silenciosas de la humillación, sino el llanto desgarrador de una madre que ve morir a su hija y no puede hacer nada. Sus sollozos rebotaban en las paredes de piedra como el grito de un animal herido. «Es igualita a ti cuando eras bebé», había dicho su madre mientras Rosa sostenía por primera vez a su hija. «Mírala, Rosa, mira esos ojitos. Dios te está dando una segunda oportunidad de ser feliz». ¿Segunda oportunidad? Rosa rió con amargura. Había fallado como esposa, había fallado como mujer, y ahora estaba fallando como madre. Lupita gimió en sueños. Rosa le puso la mano en la frente ardiente y tomó una decisión. Bajaría al pueblo, se humillaría ante quien fuera necesario, aceptaría cualquier propuesta indecente, pero no dejaría morir a su hija. Se incorporó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, cuando un sonido la paralizó. Pasos suaves pero seguros subiendo por el sendero rocoso. Rosa abrazó a Lupita contra su pecho y se pegó a la pared de la cueva. Habían venido a buscarlas. Era don Aurelio con sus intenciones repugnantes. ¿Algún bandido que merodeaba por las montañas? Los pasos se detuvieron justo afuera de la cueva. «No tengas miedo», dijo una voz grave, serena como agua de río. «Vengo en paz». Rosa no respondió. No podía responder. El terror le había cerrado la garganta. «Tu hija está enferma», continuó la voz. «Puedo ayudar». Era la voz de un hombre, pero no como las voces que conocía. No había lujuria, no había amenaza. Había algo más. Algo que Rosa no sabía identificar, pero que hizo que sus músculos tensos se relajaran apenas un poco. «No tengo nada que darte a cambio», logró susurrar. Un silencio largo. Luego, una risa suave, casi triste. «Yo tampoco pedí nada». Rosa cerró los ojos. ¿Qué clase de hombre ayuda sin pedir nada a cambio? En su experiencia, ninguno. Los hombres siempre querían algo. Trabajo, sexo, sumisión. Siempre había un precio. Pero Lupita gimió otra vez, y su fiebre parecía subir como el agua en época de lluvia. Rosa no tenía opciones. «Está bien», murmuró. Puedes pasar». La silueta que apareció en la entrada de la cueva no se parecía a ningún hombre que hubiera conocido. Alto, de hombros anchos, con el cabello negro y largo recogido con una tira de cuero. Su piel cobriza brillaba con la luz dorada del amanecer, y sus ojos eran como obsidiana pulida, profundos y antiguos. Un apache. Rosa había escuchado historias sobre ellos. Guerreros silenciosos que conocían los secretos de la montaña, que podían curar con hierbas y encontrar agua donde otros solo veían piedra seca.
Soy Itzel, dijo simplemente, mientras se acercaba a Lupita sin prisa, sin brusquedad. Y tú no tienes que darme nada, hermana. El monte ya me dio todo lo que necesito. Por primera vez en semanas, Rosa sintió algo parecido al alivio floreciendo en su pecho, como una flor en el desierto. Itzel se arrodilló junto a Lupita con la reverencia de quien se acerca a algo sagrado. Sus manos grandes y curtidas tocaron la frente de la niña, con una delicadeza que Rosa jamás había visto en un hombre. «Fiebre del monte», murmuró en español mezclado con palabras que Rosa no entendía, pero que sonaban como oraciones. «Se cura, pero necesita tiempo». De un morral de piel que llevaba cruzado al pecho, sacó hojas secas y raíces. Sus movimientos eran precisos, rituales, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. «¿Quién eres?», se atrevió a preguntar Rosa, aunque su voz era apenas un susurro. Itzel no respondió inmediatamente. Machacó las hierbas entre 2 piedras, creando una pasta verdosa que olía a tierra húmeda y promesas de curación. «Soy el que quedó», dijo finalmente, sin levantar la vista. «Mi gente se fue hacia el norte hace muchas lunas. Yo me quedé a cuidar la montaña». Rosa observó sus manos mientras preparaba la medicina. Eran manos que habían conocido el trabajo duro, con cicatrices pequeñas que contaban historias silenciosas. Pero también había gentileza en esos dedos que ahora acariciaban la frente de Lupita. «¿Por qué te quedaste?», preguntó Rosa. Por primera vez, Itzel la miró directamente. Sus ojos llevaban una tristeza tan profunda que Rosa sintió como si estuviera mirando el fondo de un pozo sin agua. «Porque alguien tiene que recibir a los que huyen», dijo. «Alguien tiene que estar aquí cuando las mujeres rotas llegan a la montaña buscando morir o renacer». Rosa sintió que esas palabras la atravesaban como flechas certeras. ¿Cómo podía este extraño leer su corazón con tanta precisión? «No estoy rota», mintió, alzando la barbilla con un orgullo que ya no sentía. Itzel sonrió, pero no era una sonrisa burlona, era triste y comprensiva. «Todos llegamos rotos a la montaña, hermana. La diferencia está en si queremos que nos cure o nos termine de quebrar». Lupita murmuró algo en sueños y Itzel le aplicó la pasta en las sienes y las muñecas. Inmediatamente, la respiración de la niña se volvió más tranquila. «¿Cómo sabes hacer eso?», preguntó Rosa, genuinamente asombrada. «Mi abuela era curandera», explicó mientras guardaba las hierbas sobrantes. «Antes de que llegaran los soldados, antes de que nos separaran de nuestra tierra, antes de que nos dijera que nuestros conocimientos eran brujería». Rosa sintió un eco familiar en esas palabras. También a ella le habían dicho que no servía para nada, que no tenía valor, que era una carga. «¿Tienes hambre?», preguntó Itzel, cambiando de tema con la suavidad de quien entiende que hay heridas que no se pueden tocar directamente. Rosa asintió, aunque le daba vergüenza admitir su necesidad. Del mismo morral, él sacó carne seca, tortillas envueltas en hojas de maíz y una pequeña calabaza con agua fresca. «Come», dijo, ofreciéndole la comida. «Y no me digas que no tienes cómo pagarme. El hambre no se cura con orgullo». Rosa tomó la comida con manos temblorosas. El primer bocado le supo a gloria, pero las lágrimas le impedían tragar bien. «No entiendo», murmuró. «¿Por qué me ayudas? No me conoces. No sabes si soy buena persona o...» «¿O qué?», preguntó Itzel, sentándose en cuclillas frente a ella. «O si merezco ayuda», completó Rosa, con la voz quebrada. Itzel se quedó en silencio largo rato, mirando hacia la entrada de la cueva donde el sol de la mañana dibujaba patrones dorados en las piedras. «Mi hermana tenía tu edad cuando se la llevaron los soldados», dijo finalmente. «Lloraba igual que tú. Decía las mismas palabras. No merezco ayuda. No valgo nada. No tengo nada que dar». Rosa dejó de masticar. «¿Qué le pasó?»,
Nunca la encontré, continuó Itzel, con una serenidad que ocultaba un dolor infinito. Pero aprendí algo. Cuando una mujer dice que no vale nada, no es porque sea verdad. Es porque alguien se lo dijo tantas veces que lo creyó. Rosa sintió como si le hubieran quitado una piedra del pecho. Por primera vez en meses, respiró profundo. ¿Y tú? Se atrevió a preguntar. ¿Nunca has pensado en irte? ¿En buscar a tu gente? Itzel sonrió, y esta vez había algo de paz en esa sonrisa. Esta es mi gente ahora, dijo señalando a Lupita que dormía tranquila y luego a Rosa. Los que llegan rotos, los que necesitan recordar que valen más de lo que creen. En ese momento, Rosa supo que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No solo refugio para el cuerpo, sino refugio para el alma. Un lugar donde por primera vez en mucho tiempo no tendría que dar nada a cambio de ser vista como humana. Durante los siguientes días, la cueva se transformó en un hogar improvisado. Itzel apareció cada mañana con el sol, trayendo agua fresca del manantial oculto, hierbas para la medicina de Lupita y comida que cazaba o recolectaba en la montaña. Rosa observaba cómo cuidaba a su hija con una paciencia infinita. Le cambiaba los paños húmedos en la frente, le daba pequeños sorbos de té de hierbas, le cantaba canciones en su lengua ancestral que sonaban como el viento entre los pinos. ¿Qué significa esa canción?, preguntó Rosa una tarde mientras veía cómo Lupita sonreía débilmente al escuchar la melodía. Es la canción que las madres apache cantan a sus hijos cuando están enfermos, explicó Itzel. Dice que el espíritu es fuerte aunque el cuerpo esté cansado, que las raíces profundas nunca se secan. Rosa sintió una punzada en el pecho. Ella no sabía canciones de curación, no sabía nada que pudiera ayudar realmente a su hija. Solo sabía trabajar hasta el agotamiento, limpiar casas ajenas y tragarse las humillaciones. «Enséñame», pidió impulsivamente. Itzel la miró con sorpresa. ¿La canción? Todo, dijo Rosa, con una determinación que la sorprendió a ella misma. Enséñame a curar, a encontrar agua, a conocer la montaña. Si voy a vivir aquí, quiero ser útil. Por primera vez, Itzel rió. No una risa burlona, sino de puro gozo. Nadie vive en la montaña por obligación, hermana, solo por elección. Entonces elijo quedarme, dijo Rosa, y al decir las palabras sintió como si despertara de un sueño largo y amargo. Los días siguientes fueron una revelación. Itzel le enseñó a distinguir las plantas medicinales de las venenosas, a encontrar agua siguiendo el vuelo de los pájaros, a hacer fuego sin desperdiciar yesca. Pero más importante, le enseñó a ver la abundancia donde ella solo había visto escasez. «Mira», le dijo una mañana, señalando un nopal cubierto de tunas rojas. «El desierto no es pobre, solo hay que saber mirar». Rosa probó la fruta dulce y jugosa. Tenía razón, habían caminado junto a comida durante días sin darse cuenta. En el pueblo, me dijeron que no valía nada porque no tenía tierras, ni casa, ni dinero, murmuró Rosa mientras recolectaban quelites para la comida. Pero aquí tienes manos que pueden sanar, ojos que pueden aprender y corazón que puede amar, completó Itzel. ¿Qué más necesitas? Una tarde, mientras Lupita dormía recuperándose, Rosa y Itzel se sentaron a la entrada de la cueva viendo el atardecer pintar las montañas de oro y púrpura. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rosa. Siempre. ¿Por qué no tienes mujer? Un hombre como tú. Itzel se quedó callado tanto tiempo que Rosa pensó que no iba a responder. Tuve mujer, dijo finalmente, y un hijo. Rosa sintió que había tocado una herida profunda. Lo siento, no debí. Se los llevó la fiebre del invierno hace 5 años, continuó Itzel con la voz serena pero los ojos llenos de dolor. Por eso sé cómo cuidar a los enfermos. Aprendí demasiado tarde.
Rosa sintió que el corazón se le partía por este hombre que cargaba con su propia pérdida y aún así dedicaba su vida a cuidar a otros. ¿Por eso te quedaste? ¿Por ellos? Al principio sí, admitió. Pensé que si salvaba a otros, de alguna manera los salvaría a ellos también. Pero después entendí que los honro mejor viviendo, no muriendo de pena. Rosa se acercó a él, dubitativa, y puso su mano sobre la suya. Era la primera vez que tocaba a un hombre sin miedo, sin cálculo, sin vergüenza. «Gracias», susurró, «por salvar a mi hija, por salvarme a mí». Itzel volteó la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. «Nos salvamos unos a otros, hermana. Así funciona el mundo cuando funciona bien». Esa noche, mientras Rosa velaba el sueño de Lupita, que ya respiraba normal, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. Ya no se sentía como una mujer rota escapando de la humillación. Se sentía como alguien que había encontrado su lugar. Un lugar donde no tenía que dar nada a cambio de ser valorada. Un lugar donde su presencia era suficiente regalo. Al día siguiente, cuando Lupita se despertó sin fiebre y pidió comida con apetito, Rosa supo que habían pasado la primera prueba. Su hija viviría, ellas dos vivirían, y por primera vez en meses, eso le parecía no solo posible, sino hermoso. Pasaron 3 semanas antes de que Rosa se mirara en el reflejo del manantial y no reconociera a la mujer que la miraba de vuelta. Sus mejillas habían recuperado color, sus ojos brillaban con una luz que había olvidado que tenía, y sus manos ya no temblaban constantemente. Lupita correteaba por la montaña como una cabritilla, completamente recuperada, y hablando una mezcla de español y palabras apache que Itzel le había enseñado. La niña lo seguía a todas partes, ayudándolo a recolectar leña, a tender trampas para conejos, a identificar huellas de animales. «Mira, mamá», gritó Lupita una mañana, orgullosa. «Itzel me enseñó a hacer fuego». Rosa observó a su hija encender perfectamente una pequeña hoguera y sintió una emoción extraña. Orgullo. Orgullo puro, sin mezcla de vergüenza o miedo. «Muy bien, mi amor», le gritó de vuelta. «Eres muy lista», pero había algo más. Por primera vez desde que Ernesto se había ido, Rosa no sentía que fuera la única responsable de Lupita. Itzel no era su padre, pero la cuidaba como si fuera su propia sangre. Esa tarde, mientras preparaba tortillas sobre el comal que Itzel había hecho con arcilla del río, Rosa se dio cuenta de algo que la dejó sin aliento. Era feliz. No eufórica, no emocionada, sino simplemente profundamente feliz. «¿En qué piensas?», preguntó Itzel, que había llegado con un conejo para la cena. «En que no recuerdo la última vez que me sentí tranquila», admitió Rosa, volteando una tortilla perfecta. Siempre estaba preocupada por el dinero, por la comida, por qué dirían en el pueblo, por si Lupita tendría futuro. ¿Y ahora? Rosa miró a su alrededor. La cueva que al principio le había parecido un refugio desesperado, ahora se sentía como un hogar. Había curtido pieles para hacer camas más cómodas. Había tejido petates con fibras de maguey. Había aprendido a hacer jabón con ceniza y grasa. Sus manos habían creado belleza donde antes solo había supervivencia. «Ahora sé que Lupita va a estar bien», dijo. «Está aprendiendo cosas que ningún niño del pueblo sabe. Va a ser fuerte, independiente. No va a necesitar que ningún hombre la mantenga». Itzel asintió, destazando el conejo con movimientos expertos. «¿Y tú? ¿Tú vas a estar bien?» Rosa se detuvo con la masa entre las manos. Era una pregunta que nadie le había hecho nunca. Ni su madre, ni Ernesto, ni las vecinas del pueblo. Siempre se daba por hecho que ella estaría bien porque tenía que estar bien. «No lo sé», confesó. «Durante tanto tiempo solo pensé en sobrevivir un día más, mantener a Lupita con vida, que nunca me pregunté si yo estaba bien». Se sentó en una piedra,
limpiándose las manos en el delantal que había cosido con tela de un rebozo viejo. En el pueblo, yo era la abandonada, la que se quedó con deudas, la que tuvo que salir a trabajar porque su marido no sirvió. Nunca fui Rosa. Solo era mi desgracia. Itzel dejó su trabajo y se sentó frente a ella. ¿Y quién es Rosa? La pregunta la golpeó como un rayo. ¿Quién era ella realmente? Sin las etiquetas, sin los roles, sin las expectativas. No lo sé, murmuró, y por primera vez esa confesión no la llenó de pánico, sino de curiosidad. Itzel se levantó y regresó con algo en las manos. Era un pedazo de obsidiana pulida como un espejo. «Mírate», le dijo, tendiéndoselo. «Pero no busques a la mujer del pueblo, busca a la mujer de la montaña». Rosa tomó la piedra con manos temblorosas. Su reflejo era extraño, distorsionado por la superficie irregular, pero había algo diferente. Sus ojos ya no estaban hundidos por la vergüenza. Su boca ya no estaba tensa por la preocupación constante. Se veía viva. «Veo a alguien que aprendió a curar», murmuró. «Alguien que puede hacer fuego, encontrar agua, cocinar sin estufa. ¿Qué más?». Rosa siguió mirándose, como si fuera la primera vez. «Veo a alguien que puede tomar decisiones, que eligió quedarse aquí, que eligió aprender, que no esperó que alguien más la salvara». Las lágrimas le rodaron por las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. «Veo a una madre que crió una hija fuerte. Veo a una mujer que no se rindió». Itzel sonrió y le quitó suavemente el espejo de obsidiana. «Ahora ves a Rosa», dijo. «Y Rosa vale mucho más de lo que el pueblo nunca entendió». Esa noche, después de que Lupita se durmiera, Rosa se quedó despierta mirando las estrellas. Por primera vez en su vida adulta, no estaba planeando cómo sobrevivir al día siguiente. Estaba imaginando cómo quería vivir. El encuentro con el pasado llegó como llegan las tormentas en el desierto, sin aviso y con furia devastadora. Rosa estaba lavando ropa en el arroyo cuando escuchó voces conocidas subiendo por el sendero. Su sangre se congeló al reconocer la voz pastosa de don Aurelio y los murmullos maliciosos de otras mujeres del pueblo. «Rosa Mendoza», gritó don Aurelio. «Sabemos que estás ahí arriba. Baja inmediatamente». Rosa corrió hacia la cueva, donde Itzel jugaba con Lupita enseñándole a trenzar cuerdas. «Vienen del pueblo», susurró, con el pánico trepiándole por la garganta. «Don Aurelio y otras personas». Itzel se irguió inmediatamente, con los sentidos alerta como los de un animal salvaje. Sus ojos se endurecieron de una manera que Rosa nunca había visto. «Quédate aquí con Lupita», ordenó, con una autoridad tranquila pero innegable. «No», dijo Rosa sorprendiéndose a sí misma. «Es mi pasado, tengo que enfrentarlo». El olor a alcohol rancio impregnando la casa cuando Ernesto llegó por última vez, tambaleándose, con los labios manchados de rouge que no era suyo. «Ya no puedo más, Rosa», había murmurado sin mirarla a los ojos. «Esto se acabó». «¿Qué se acabó?», había preguntado ella, aunque ya sabía la respuesta. «Todo. Nosotros, las deudas, la responsabilidad. Me voy con Marisol. Ella sí sabe hacer feliz a un hombre». Rosa había sentido como si le arrancaran el corazón con las manos, pero lo que más le dolió no fue la traición, sino la certeza de que él tenía razón. Ella no sabía hacer feliz a nadie, ni siquiera a sí misma. Las voces se acercaban. «Rosa», gritó doña Carmen, «no seas tonta. La gente decente del pueblo vino a buscarte». Rosa y Itzel salieron de la cueva juntos. Lupita se quedó adentro, oculta detrás de las pieles que servían de cortina. Al ver al grupo que subía por el sendero, Rosa sintió que el estómago se le encogía. Don Aurelio, sudoroso y jadeante por la caminata, venía acompañado de doña Carmen, la esposa del tendero,
y otros 3 hombres que Rosa reconoció como los acreedores de Ernesto. «Ahí está la mujer perdida», dijo uno de los acreedores, don Facundo, escupiendo al suelo. «Y con un indio salvaje, como era de esperarse». Rosa sintió la furia de Itzel irradiando desde su cuerpo tenso, pero él no se movió. Solo se colocó ligeramente delante de ella, como un escudo silencioso. «Rosa», dijo don Aurelio con una sonrisa oleosa, «ya es suficiente de teatritos. Venimos a llevarte de regreso al pueblo. Esta no es forma de vivir para una mujer cristiana». «No voy a regresar», dijo Rosa, y su propia voz le sonó extraña, más firme de lo que esperaba. Doña Carmen se adelantó, con las manos en las caderas. «¿Estás loca, muchacha? ¿Qué clase de ejemplo le estás dando a tu hija, viviendo en pecado con ¿Este salvaje?» «No alcanza, Rosa», había dicho su madre la noche que murió su padre. «Nunca va a alcanzar. Una mujer sola no puede salir adelante. Tienes que conseguir un hombre que te mantenga, aunque no lo ames». «Pero mamá, pero nada. El amor es un lujo que las mujeres pobres no podemos darnos. Busca a alguien decente que no te pegue mucho y agradece a Dios». «No vivo en pecado», replicó Rosa. «Vivo en paz». Don Aurelio rió con sarcasmo. «¿Paz? ¿Esto llamas paz? Vivir como animal en una cueva. Vine a hacerte una propuesta honesta, Rosa», interrumpió don Facundo. «Cancelo todas las deudas de Ernesto. Te doy una casa en el pueblo. Trabajo seguro limpiando mi casa. Todo lo que tienes que hacer es ser amable conmigo. 1 o 2 veces por semana. Mi esposa no tiene que enterarse». Rosa sintió que la náusea le subía por la garganta. Era exactamente lo que había imaginado que pasaría si regresaba al pueblo. Pero en lugar del pánico familiar, sintió algo nuevo. Ira limpia y poderosa como el fuego. «¿Esa es su definición de propuesta honesta?», preguntó con una voz que no reconoció como suya. «¿Prostituirme a cambio de perdonar deudas que ni siquiera yo hice?». «No seas dramática», espetó doña Carmen. «¿Qué crees que hacen todas las mujeres? Todas pagamos de alguna manera». «Yo no», dijo Rosa, y al decir esas palabras sintió como si se quitara cadenas invisibles. «Yo no voy a pagar por los errores de un hombre que me abandonó». Don Aurelio se puso rojo de ira. «Mira, Rosa, no me hagas perder la paciencia. Tú no eres nadie para dártelas de digna». Fue entonces cuando Itzel habló por primera vez. Su voz era baja, pero llevaba una autoridad que hizo que todos retrocedieran instintivamente. «Esta mujer es alguien», dijo, con cada palabra pesada como piedra. «Es madre, sanadora, mujer de montaña. No es mercancía». Don Facundo soltó una carcajada nerviosa. «¿Y tú qué eres? ¿Su protector? Ni siquiera eres mexicano». «Soy más mexicano que ustedes», replicó Itzel sin alzar la voz. «Mi pueblo estaba aquí antes de que llegaran sus antepasados. Conocemos esta tierra desde que era joven». «Pinche indio alzado», gritó don Aurelio. «Te vamos a enseñar a respetar». Se adelantó amenazadoramente, pero se detuvo cuando Itzel no retrocedió ni 1 centímetro. El apache era más alto, más fuerte, y había en sus ojos una serenidad peligrosa que advertía que estaba preparado para cualquier cosa. «Rosa», dijo doña Carmen, cambiando de táctica, «piensa en tu hija. ¿Qué va a hacer de ella aquí arriba? ¿Quién se va a casar con ella cuando crezca, sabiendo que su madre vivió como salvaje?» Por primera vez desde que había comenzado la confrontación, Rosa sintió una punzada de duda. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba arruinando el futuro de Lupita por su propio orgullo? Pero entonces recordó a su hija esa misma mañana, enseñándole a hacer fuego, hablando con confianza, corriendo libre por la montaña sin miedo a nadie. «Mi hija va a crecer sabiendo que vale por lo que es, no por lo que tiene», dijo Rosa. «Va a saber que no necesita un hombre que la mantenga. Puede mantenerse sola». «Esas son pendejadas modernas», explotó don Aurelio. «Las mujeres necesitan hombres.
Siempre ha sido así. Rosa lo miró directamente a los ojos. Yo necesitaba un hombre, dijo. Por eso me casé con Ernesto. Por eso me quedé cuando me golpeaba. Por eso toleré sus borracheras y sus infidelidades. Porque creí que una mujer sola no era nada. Se irguió completamente, con la montaña a sus espaldas y el cielo infinito sobre su cabeza. Pero me equivoqué. Una mujer sola puede ser todo. El silencio que siguió a las palabras de Rosa fue pesado como piedra de molino. Los hombres del pueblo se miraron entre sí, descolocados por una mujer que ya no bajaba la cabeza. Don Aurelio, furioso por verse desafiado, dio un paso amenazador hacia Rosa. «Se acabaron las pendejadas. Te vienes con nosotros ahora mismo, quieras o no». Extendió la mano para agarrarla del brazo, pero nunca llegó a tocarla. Itzel se movió como el viento del desierto, silencioso, letal, inevitable. En un segundo tenía la muñeca de don Aurelio atrapada en un agarre que hizo que el hombre gritara de dolor. «Esta mujer dijo que no», murmuró Itzel, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «En mi montaña, cuando una mujer dice no, significa no. Suéltame, pinche salvaje». «Cuando te alejes de ella», replicó Itzel, apretando ligeramente el agarre. Don Facundo y los otros hombres se adelantaron, pero se detuvieron cuando escucharon un sonido que los paralizó. El silbido grave y melodioso de una flauta apache resonando desde las alturas. Todos miraron hacia arriba. En los riscos que rodeaban la cueva, siluetas inmóviles como las rocas se recortaban contra el cielo. Apaches, al menos 12, con arcos en las manos y flechas listas. «¿Qué?», balbuceó doña Carmen. «Dijiste que te habías quedado solo». Itzel sonrió por primera vez desde que habían llegado los del pueblo. «Dije que mi gente se había ido al norte», corrigió. «No dije que no regresaran a visitarme». La mentira era piadosa y necesaria. Sus hermanos Apache habían venido por casualidad, siguiendo las rutas migratorias de los venados. Pero al ver a los extraños amenazando a Itzel y a las mujeres bajo su protección, habían tomado posiciones sin hacer preguntas. Entre los apaches, la protección de los vulnerables no se discutía, se ejercía. Don Aurelio palideció al darse cuenta de que estaba completamente rodeado. Esto es un malentendido», murmuró, con la voz quebrada por el miedo. «Solo veníamos a llevarse a una mujer en contra de su voluntad», completó una voz nueva. Todos se voltearon. Bajando por el sendero venía el padre Miguel, el anciano sacerdote del pueblo, seguido por 3 mujeres que Rosa reconoció inmediatamente: doña Elena, la partera; maestra Soledad, la única mujer que sabía leer en San Jerónimo; y doña Esperanza, la viuda que manejaba la tienda de abarrotes mejor que su difunto esposo. «Padre Miguel», dijo don Aurelio soltando un suspiro de alivio. «Gracias a Dios, usted puede hacer entrar en razón a esta mujer». Pero el padre Miguel no miró a Rosa con desaprobación, la miró con algo parecido al orgullo. «He venido a disculparme contigo, hija», dijo el anciano sacerdote, con la voz temblando ligeramente. «El pueblo te falló, yo te fallé». Rosa sintió que las rodillas se le aflojaban. «Padre, después de que te fuiste, doña Esperanza me contó la verdad», continuó el sacerdote, mirando con dureza a don Aurelio. «Me contó las propuestas que te hicieron estos hombres. Me contó cómo las mujeres del pueblo te juzgaron en lugar de ayudarte». Doña Carmen retrocedió, incómoda. «Padre, ustedes solo olvidaron que el cristianismo es compasión, no juicio», la interrumpió el padre Miguel. «Olvidaron que Jesús protegía a las mujeres abandonadas, no las condenaba». Maestra Soledad se adelantó, cargando un morral lleno. «Te traje libros, Rosa», dijo, «para que Lupita pueda aprender a leer. Y para que tú también puedas, si quieres». Doña Elena, la partera, sonrió cálidamente.
Y yo vine a preguntarte si quisieras aprender partería. El pueblo necesita una curandera más joven, alguien que sepa de hierbas y no tenga miedo de subir a la montaña cuando sea necesario. Rosa sintió que el corazón se le hinchaba como globo. No era solo aceptación, era reconocimiento, era respeto. ¿Y ustedes?, preguntó Itzel, mirando a los hombres que habían venido a llevársela por la fuerza. Don Aurelio y don Facundo se miraron entre sí, calculando. Los arcos apaches seguían apuntándoles desde las alturas, pero la llegada del sacerdote había cambiado completamente la situación. «Las deudas de Ernesto quedan canceladas», murmuró don Facundo, derrotado. «Total, nunca esperé recuperar ese dinero». Don Aurelio asintió a regañadientes. Y lamento haber hecho propuestas impropias, Rosa», añadió, sin mirarla a los ojos. Estaba bebido. Rosa los miró a todos, a los que habían venido a lastimar, a los que habían venido a sanar, a Itzel, que había arriesgado todo por protegerla. «Gracias», dijo finalmente, «pero no voy a regresar al pueblo». Doña Esperanza frunció el ceño. «¿Por qué no, hija? Ya todo se arregló». Rosa miró hacia la cueva donde Lupita había aparecido tímidamente, con los ojos brillando de curiosidad. Miró hacia las montañas que habían sido su refugio y se habían convertido en su hogar. Miró a Itzel, cuya presencia silenciosa le había enseñado que el amor verdadero no pide nada a cambio porque ya lo tiene todo. «Porque aquí arriba aprendí quién soy realmente», dijo Rosa. «Y me gusta lo que descubrí». Se acercó a Itzel y por primera vez tomó su mano delante de todos. «Pero vendré al pueblo cuando haga falta», continuó, «para ayudar en los partos difíciles, para curar a los enfermos que los doctores no puedan curar, para enseñar a las mujeres que hay otra manera de vivir». El padre Miguel sonrió. «Que Dios los bendiga, hijos», murmuró. «A ambos». Mientras el grupo del pueblo se alejaba por el sendero, algunos a regañadientes, otros con esperanza, Rosa se quedó mirando el atardecer pintar las montañas de oro. Lupita corrió hacia ella y Itzel, y los tres se abrazaron como la familia que habían elegido ser. «¿Somos ricos ahora, mamá?», preguntó la niña. Rosa rió, una risa limpia y libre como el agua de manantial. «Sí, mi amor», respondió mirando todo lo que tenían. Salud, amor, dignidad, libertad, montañas infinitas y un cielo sin límites. Somos más ricos de lo que nunca soñé. En el medallón que colgaba de su cuello, Rosa sintió el peso de todas las mujeres fuertes que habían venido antes que ella, y por primera vez se sintió digna de llevarlo.